Unión entre la inocencia originaria y la redención realizada por Cristo. Del 26 de septiembre de 1979. Catequesis número 4 sobre Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II. Catequesis también llamada La respuesta de Cristo a los fariseos sobre la indisolubilidad del matrimonio. Al responder Cristo a la pregunta sobre la unidad e indisolubilidad del matrimonio, se refirió a lo que está escrito en el libro del Génesis sobre el tema del matrimonio. En las dos reflexiones precedentes hemos analizado tanto el texto denominado Eloísta de Génesis 1 como el Yavista de Génesis 2. Ahora deseamos sacar algunas conclusiones de este análisis. Cuando Cristo se refiere al principio, le pide a sus interlocutores que atraviesen en cierto sentido el confín que en el libro del Génesis separa el estado de inocencia originaria y el de pecaminosidad, iniciado con la caída original. Simbólicamente, puede unirse este confín con el árbol de la ciencia del bien y del mal, que en el texto yavista delimita dos situaciones diametralmente opuestas: la situación de la inocencia originaria y la del pecado original. Estas situaciones tienen una dimensión propia en el hombre, en su interior, en su conocimiento, conciencia, elección y decisión, y todo esto en relación con Dios Creador, que en el texto yavista de Génesis 2 y 3 es al mismo tiempo el Dios de la alianza, de la más antigua alianza del Creador con su criatura, es decir, con el hombre. El árbol de la ciencia del bien y del mal, como expresión y como símbolo de la alianza con Dios, rota en el corazón del hombre, delimita y contrapone dos situaciones y dos estados diametralmente opuestos, el de la inocencia originaria y el del pecado original, del que deriva el de la pecaminosidad hereditaria del hombre. No obstante, las palabras de Cristo que se refieren al principio nos permiten encontrar en el hombre una continuidad esencial y un vínculo entre estos dos diferentes estados o dimensiones del ser humano. El estado de pecado forma parte del hombre histórico, tanto del que se habla en Mateo 19, es decir, del interlocutor de Cristo de entonces, como de cualquier otro potencial o actual interlocutor de todos los tiempos de la historia, y por lo tanto, naturalmente también del hombre de hoy. Ese estado, el estado histórico precisamente, en cada hombre sin excepción alguna, hunde sus raíces en su propia prehistoria teológica, que es el estado de la inocencia originaria. No se trata aquí solamente de dialéctica. Las leyes del conocer responden a las del ser. Es imposible entender el estado de pecaminosidad histórica sin referirse o sin recurrir, y Cristo en efecto recurre, al estado de originaria y fundamental inocencia, en un cierto sentido prehistórica. El surgir, por tanto, de la pecaminosidad como estado, como dimensión de la existencia humana, está desde el comienzo en relación con esta real inocencia del hombre como estado originario y fundamental, como dimensión del ser creado a imagen de Dios. Y así sucede no solamente para el primer hombre, varón y hembra, como dramatis personae y protagonistas de los sucesos descritos en los textos yavistas de los capítulos 2 y 3 del Génesis, sino también para el entero recorrido histórico de la existencia humana.
Por tanto, el hombre histórico está, por así decirlo, arraigado en su propia prehistoria teológica revelada. Y el autor ha querido ampliarnos un poco más sobre este concepto, prehistoria teológica revelada. Esta ampliación nos dice: la prehistoria teológica es revelada, es decir, absolutamente indeducible del análisis de la experiencia histórica del hombre. Sin embargo, existe una singular y gratuita concordancia entre la revelación y la experiencia en el orden al fundamento constitutivo de la existencia humana. Esta se apoya sobre el ser del hombre a imagen de Dios, imagen que crea una continuidad entre el estado de naturaleza íntegra, es decir, el estado originario, y el estado histórico, en el que todo hombre vive, o bien estado de naturaleza caída y redimida. Esta ampliación para explicarnos que el hombre histórico está, por así decirlo, arraigado en su propia prehistoria teológica revelada. Y por eso cada aspecto de su pecaminosidad histórica se explica, tanto para el alma como para el cuerpo, refiriéndose a la inocencia originaria. Se puede decir que esta referencia es coheredad del pecado y algo propio del pecado original. Si este pecado significa en cada hombre histórico un estado de gracia perdida, entonces comporta también una referencia a esa gracia, que era precisamente la gracia de la inocencia originaria. Cuando, según el capítulo 19 de San Mateo, Cristo se remite al principio mediante esta expresión, no indica solamente el estado de inocencia originaria como un horizonte perdido de la existencia humana en la historia. A las palabras que Él pronuncia con sus propios labios, tenemos el derecho de atribuirles al mismo tiempo toda la elocuencia del misterio de la redención. De hecho, incluso en el ámbito del propio texto yavista de Génesis 2 y 3, somos testigos del momento en que el hombre, varón y hembra, después de haber roto la alianza originaria con su Creador, recibe la primera promesa de redención mediante las palabras del protoevangelio en Génesis 3:15. Génesis 3:15. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Ya la traducción griega del Antiguo Testamento, la de los 70, que se remonta alrededor del siglo II a.C., interpreta Génesis 3:15 en el sentido mesiánico, al considerar el pronombre masculino autos en referencia al sustantivo griego neutro esperma, semen en la Vulgata. La tradición judía continúa con esta interpretación. La exégesis cristiana, comenzando por San Ireneo, ve este texto como protoevangelio, que preanuncia la victoria que Jesucristo ha conseguido sobre Satanás. Aunque en los últimos siglos los estudiosos de la Sagrada Escritura han interpretado de diversos modos esta perícopa, y algunos de ellos impugnan la interpretación mesiánica. Últimamente, sin embargo, se vuelve a esta bajo un aspecto un poco diferente. El autor yavista une, en efecto, la prehistoria con la historia de Israel, que alcanza su vértice en la dinastía mesiánica de David, la cual llevará a cumplimiento las promesas de Génesis 3:15.
confróntese con 2 Samuel 7:12. El Nuevo Testamento ha ilustrado el cumplimiento de las promesas en la misma perspectiva mesiánica. Jesús es el Mesías, descendiente de David. Romano 1:3. 2 de Timoteo 2:8. Nacido de mujer. Gálatas 4:4. Nuevo Adán David. 1 de Corintios 15. Que debe reinar hasta que haya sometido a todos sus enemigos bajo sus pies. 1 de Corintios 15:25. Y por último, Apocalipsis 12:1-10 presenta el cumplimiento final de la profecía de Génesis 3:15, que, aún no siendo un claro e inmediato anuncio de Jesús como Mesías de Israel, conduce a él, a través de la tradición real y mesiánica que une al Antiguo y al Nuevo Testamento. Regresamos nuevamente a la catequesis en el momento en el que nos indica que el hombre, al recibir la primera promesa de redención mediante las palabras del protoevangelio en Génesis 3:15, comienza a vivir en la perspectiva teológica de la redención. De este modo, el hombre histórico, sea el interlocutor de Cristo de aquel tiempo del que habla Mateo 19, o sea el hombre de hoy, participa de esta perspectiva. Participa no solamente en la historia de la pecaminosidad humana como un sujeto hereditario y al mismo tiempo personal e irrepetible de esta historia, sino que participa también en la historia de la salvación. Y también aquí como sujeto y co-creador. No solo está, por tanto, a causa de su pecaminosidad, cerrado respecto a la inocencia originaria, sino que simultáneamente está abierto hacia el misterio de la redención, que se ha cumplido en Cristo y a través de Cristo. Pablo, autor de la carta a los Romanos, expresa esta perspectiva en la redención en la que vive el hombre histórico, cuando escribe: también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente esperando la redención de nuestro cuerpo. Esto lo leemos en Romanos 8:23. No podemos perder de vista esta perspectiva mientras analizamos las palabras de Cristo, que en el coloquio sobre la indisolubilidad del matrimonio recurre al principio. Si aquel principio indicará solo la creación del hombre como varón y hembra, si, como ya hemos señalado, condujese a los interlocutores solo a través del confín del estado del pecado del hombre hasta la inocencia originaria, y no abriera simultáneamente la perspectiva de redención del cuerpo, la respuesta de Cristo no sería en ningún modo entendida adecuadamente. Es precisamente esta perspectiva de la redención del cuerpo la que garantiza la continuidad y la unidad entre el estado hereditario del pecado del hombre y su inocencia originaria, aunque esta inocencia ha sido históricamente perdida por él de modo irremediable. Es también evidente que Cristo tiene todo el derecho a responder a la pregunta hecha por los doctores de la ley y de la alianza, como leemos en Mateo 19 y Marcos 1, en la perspectiva de la redención sobre la que se apoya la misma alianza. Si en el contexto de la teología del hombre-cuerpo, así sustancialmente delineado, pensamos sobre el método a seguir en ulteriores análisis sobre la revelación del principio, en el que es esencial la referencia a los primeros capítulos del libro del Génesis, debemos, enseguida, dirigir nuestra atención a un factor que es particularmente importante para la interpretación teológica. Importante porque consiste en la relación entre revelación y experiencia. En la interpretación de la revelación sobre el hombre,
y sobre todo sobre el cuerpo, por razones comprensibles debemos referirnos a la experiencia, ya que nosotros percibimos al hombre cuerpo sobre todo en la experiencia. A la luz de las mencionadas consideraciones fundamentales, tenemos pleno derecho para estar convencidos de que nuestra experiencia histórica debe, en cierto modo, detenerse a las puertas de la inocencia originaria del hombre, porque en relación con ella se mantiene inadecuada. Sin embargo, a la luz de las mismas consideraciones introductivas, debemos llegar a la convicción de que nuestra experiencia humana es, en este caso, un medio de algún modo legítimo para la interpretación teológica, y también, en cierto sentido, un indispensable punto de referencia al cual debemos remitirnos al interpretar el principio. El análisis más pormenorizado del texto nos permitirá tener una visión más clara. Parece que las palabras de la carta a los Romanos 8:23, que recientemente citamos, orientan del mejor modo posible nuestra investigación, centrada sobre la realidad de ese principio al que se ha referido Cristo en su coloquio sobre la indisolubilidad del matrimonio, Mateo 19, Marcos 10. Todos los sucesivos análisis que se harán a este propósito, basándose en los primeros capítulos del Génesis, reflejarán casi necesariamente la verdad de las palabras paulinas. Nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, esperando la redención de nuestro cuerpo. Si nos situamos en esa posición, tan profundamente concorde con la experiencia, y esta vez, mencionando la experiencia, se nos sugiere una segunda nota, la cual, sobre la experiencia dice: cuando aquí hablamos de la relación entre la experiencia y la revelación, más aún, de una sorprendente convergencia entre ellas, queremos solamente constatar que el hombre, en su estado actual, estado de existencia en el cuerpo, experimenta múltiples límites, sufrimientos, pasiones, debilidades y, por último, la misma muerte, los cuales al mismo tiempo refieren esta experiencia suya en el cuerpo a otro estado o dimensión diferente. Cuando San Pablo escribe sobre la redención del cuerpo, habla con el lenguaje de la revelación. La experiencia, en efecto, no es capaz de captar este contenido o más bien esta realidad. A la vez, en el ámbito global de este contenido, el autor de Romanos 8:23 incluye todo lo que tanto él como en cierto modo a todo hombre, independientemente de su relación con la revelación, le es ofrecido a través de la experiencia de la existencia humana, que es una existencia en el cuerpo. Tenemos, por tanto, derecho a hablar de la relación entre la experiencia y la revelación. Más aún, tenemos el derecho de plantear el problema de su recíproca relación, aunque para muchos entre una y otra pase una línea de demarcación que es una línea de total antítesis y de radical antinomía. Esta línea debe ser sin duda trazada, a su parecer, entre la fe y la ciencia, entre la teología y la filosofía. Al formular este punto de vista se toman en consideración más bien conceptos abstractos que no al hombre como sujeto vivo. Retomemos la catequesis después de haber ampliado este punto importante sobre la experiencia. Si nos situamos en esta posición, tan profundamente concorde con la experiencia, el principio debe hablarnos con la gran riqueza de luz que proviene de la revelación, a la cual desea responder sobre todo la teología. Los análisis subsiguientes nos explicarán por qué y en qué sentido
Esta debe ser teología del cuerpo. Esta ha sido la catequesis número 4 recibida por San Juan Pablo II el 26 de septiembre de 1979, llamada Unión entre la inocencia originaria y la redención realizada por Cristo.